¿Qué logró Jesús con su resurrección? What did Jesus accomplish with his resurrection? ¿Qué logró Jesús con su resurrección? What did Jesus accomplish with his resurrection? Quiero introducir este mensaje I want to introduce this message diciendo by saying que nuestra fe that our faith está fundada en dos cosas. is founded in two things. Número uno, Number one, está fundada en la muerte de Jesús. it's founded in the death of Jesus. Y número And dos, number two, está fundada en la resurrección de Jesús. it's founded in the resurrection of Jesus. Ahora, a través de los años, Now, through the years, hemos estudiado mucho acerca de la muerte de Jesús. we have studied so much about the death of Jesus. Y creo que la mayoría de cristianos And I believe the majority of Christians entienden perfectamente perfectly understand lo que fue la muerte de Jesús. what was the death of Jesus. Hemos entendido que Jesús en la cruz We have understood that Jesus in the cross, nos reconcilió con el Padre. he reconciled us with the Father. En la cruz Jesús In the cross, Jesus pagó el precio por nuestros pecados. paid the price for our sins. Pagó por nuestras He enfermedades. paid for our sickness. Pagó por nuestras maldiciones. He paid for our Y curses. creo que la mayoría de nosotros And I believe the majority of us, entendemos lo que pasó en la cruz. we understand what happened in that cross. Pero el problema de hoy But the problem of today es que hay muchos cristianos is that many Christians que no han logrado entender have not been able to understand lo que pasó el día que Jesús resucitó. what happened the day he resurrected. Por lo tanto, hoy quiero enseñar del tema Therefore, I would like to teach this topic. ¿qué logró Jesús con su resurrección? What did Jesus accomplish with his resurrection? Voy a entrar rápidamente en el tema. I will go quickly into the topic. Voy a darle 5 cosas, I'll give you 5 things, tal vez 6, maybe 6, que Jesús logró that Jesus has accomplished con su resurrección. with his resurrection. Número 1, Number 1, Jesús probó Jesus, he proved ser el Mesías to be the Messiah anunciado por los profetas. that was announced by the prophets. Primera de Corintios 15:3 dice así: 1 Corinthians 15:3 says this, porque primeramente os he enseñado for I delivered to you lo que asimismo recibí, as what I received, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, y que fue sepultado that he was buried, y que resucitó al tercer día that he was raised on the third day conforme a las Escrituras. in accordance with the scriptures. Debemos de entender, iglesia, We have to understand, church, que todo el Antiguo Testamento that all of the Old Testament se trata de Jesús. is about Jesus. Todo el Antiguo Testamento The entire Old Testament habla acerca de Jesús. speaks about Jesus. Nos dice It says que iba a venir that he would come, el Mesías, the Messiah would come, iba a venir el ungido, the anointed one would come, iba a venir un hombre a man would come, en el cual el Espíritu de Dios where the Spirit of God iba a reposar sobre él. would rest over him. Porque según entendemos las Escrituras, Because we understand the scriptures, antes de Jesús, before Jesus, el Espíritu Santo venía sobre las personas, the Holy Spirit would go over the people, pero no se quedaba, no permanecía en las personas, but he would not stay in the people. sino que venía en tiempos. He would come in times, Venía sobre Sansón he would go over Samson, y Sansón se convertía en un hombre fuerte, and Samson would become very strong. pero el Espíritu se levantaba de nuevo But the Spirit would lift up, y Sansón llegaba a ser una persona normal y corriente. and Samson would be just a common person again. Pero cuando vino But when Jesús, Jesus came, las cosas fueron diferentes. things were different. Vino el Espíritu Santo sobre The él Holy Spirit came over y him, dice la palabra que permaneció sobre and the él. word says he stayed with him. ¿Cuántos le dan gloria al How Señor? many give glory to the Lord? Ahora la profecía decía Now the prophecy said que iba a nacer de una virgen, that he would be born of a virgin, que iba a morir en un madero, and he would die on a log, pero que también iba a resucitar. but he would also resurrect. Y si usted mira la palabra, And if you see the word, desde que Jesús nació, from the day that he was born, empezó a cumplir
todas las profecías he started fulfilling the que prophecies estaban escritas acerca del Mesías. that were written about the Messiah. Me llama la atención cómo Jesús se movía. It calls my attention how Jesus would move. Que dice la palabra And the word says que en una ocasión llegó a la ciudad de Nazaret that in one occasion he went to Nazareth, y solamente llegó, and he only went dice, para que se cumpliera just for the prophecy to be fulfilled, lo que habían dicho los what profetas. the prophets had said. Entonces Jesús hacía cosas Then Jesus would do things para que la palabra se cumpliera. so that the word will be fulfilled. Si usted mira a Jesús, el ministerio de If you Jesús, see the ministry of Jesus, todo lo que hacía Jesús everything that Jesus did era para que las escrituras se cumplieran. was for the scriptures to be fulfilled. Y así pasó su ministerio. And that's how his ministry went by. Y aun cuando llegó el día de su muerte, Even the day of his death came. con su muerte With his death, estaba cumpliendo las profecías he was fulfilling que prophecies se habían dicho acerca de él. that were said about him. ¿Alguien dice amén a eso? Can anyone say amen to this? Escúcheme bien. Listen carefully. Jesús llegó a la cruz Jesus went to the cross. y en la cruz murió. And in the cross he died. Y hasta ese momento And until this moment, todas las profecías all the prophecies dadas por los profetas that were given by the prophets acerca de Jesús about Jesus se habían cumplido, were fulfilled. pero faltaba una. But there was one left. Por eso yo digo That's why I say que el mundo entero, that the entire world, el mundo espiritual the spiritual world, y aún el mundo natural even the natural world, se paralizó they paralyzed cuando Jesús murió. when Jesus died. Estaban esperando They were waiting que se cumpliera la profecía más importante. for the most important prophecy to be fulfilled. Jesús llega a la cruz, Jesus goes to the cross. en la cruz es crucificado, He's crucified there. en la cruz muere Then he dies there. y lo llevan a la tumba. And they take him to the tomb. Y el mundo estaba paralizado. And the world was paralyzed. Pero pasaron 3 días But 3 days went by. y dice la palabra de Dios And the word of God says que al tercer día that the third day Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesus rose up from the dead. Y yo quiero decirle a todo el mundo el día de I want hoy to say the whole world que mi today Cristo no se quedó en la tumba. that my Christ did not stay in that tomb. Jesucristo vive, aleluya. Jesus Christ lives. Él Hallelujah. está vivo el día de hoy. He's alive today. Él está sentado a la diestra del Padre, Seated at the right hand of the pero Father. también está en este But lugar. he's also here. Está dentro de tu corazón. Alguien diga amén a eso. He's inside your heart. Somebody say amen to this. Cualquiera pudiera haber dicho, Anyone could say, yo soy el Mesías, I'm the Messiah, pero no cualquiera but not just anyone pudiera haber resucitado. could be resurrected. Jesús resucitó. Jesus resurrected. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Give a strong applause to the Lord. ¿Qué probó Jesús con su resurrección? What did Jesus prove with his resurrection? Probó ser el Mesías He proved to be the Messiah anunciado por los profetas. that was announced by the prophets. Número 2, Number 2, Jesús logró probar Jesus was able to prove que Él es that he is el Hijo de Dios. the Son of God. Cuando Jesús empezó su ministerio, When Jesus started his ministry, todos sabemos, we all know fue con Juan el Bautista. he went to John the Baptist, Y Juan lo bautizó. and John baptized him. Y cuando Jesús salía del agua, When Jesus came out of the water, dice la palabra que los cielos se abrieron the word says that the heavens opened up y se oyó una voz. and a voice was heard. Era la voz del Padre That was the voice of the Father diciendo, that said, este "This es mi Hijo amado. is my beloved Son." Eso era el cielo confirmando que Jesús era el Hijo de Dios. That was the heaven confirming that he was the Son of God. Ahora entienda esto. Now understand this. Desde ese momento From that moment, donde Jesús se paraba, wherever Jesus would go, Él decía, he would say, yo soy el Hijo de Dios. "I am the Son of God." A los fariseos no les gustó The Pharisees did not like this porque la religión because religion tiene un problema con los hijos. has a problem with the children. No tiene problema con los cristianos. They don't have a problem with Christians. Tiene un problema con los hijos. They have a problem with children. Alguien dice amén a eso. Can anyone say amen to this? Y Jesús empezó a caminar And Jesus started y walking. donde llegaba él decía ser el Hijo de Dios. Wherever he would go, he would say he was the Son of God. Él decía yo soy claramente el Hijo de Dios. He would clearly say, "I am the Son of God." Escúchame bien. Listen carefully. Pero cuando llega a la tumba, But when he goes to the tomb, cuando llega a la cruz, perdón, when he goes to the cross, forgive me, y muere crucificado, and he dies crucified, muchas personas many people
empezaron a decir, started saying, ¿que no era este el Hijo de Dios? wasn't this the Son of God? Mira cómo murió. Look how he died. ¿Que no era el Hijo de Dios? Wasn't he the Son of God? ¿Que no era aquel que caminaba por las calles Wasn't he the one that was walking in the streets? y predicaba y decía que él era el Hijo de Dios? He would preach and say that he was the Son of God. Mira cómo murió. Look how he died. Murió crucificado. He died crucified. Y mucha gente empezó a dudar de lo que él decía. And many people doubted what he was saying. Lo tremendo, The tremendous thing, incluyendo a sus discípulos. including his disciples. Aún los discípulos empezaron a cuestionar Even the disciples started questioning lo que Jesús había dicho. what Jesus had said. Pero lo que me llama la atención But it calls my attention es que en Mateo 27:53 is that Matthew 27:53 dice esto: says this, y saliendo de los sepulcros and coming out of the tombs, después de la resurrección de él, after his resurrection, vinieron a la ciudad they went into the holy city y aparecieron a muchos. and appeared to many. El centurión The centurion y los que estaban con él, and those who were with him, guardando a Jesús, keeping watch over Jesus, visto el terremoto saw the earthquake y las cosas que habían sido hechas, and what took place, temieron en gran manera and they were filled with awe, y dijeron, and then they said, verdaderamente truly, este era Hijo de Dios. this was the Son of God. Oh, alguien tiene que darle gloria al Señor Jesús. Somebody has to give glory to the Lord Jesus. ¿Qué estaba pasando? What was happening Cuando llegó a la cruz when he went to the cross y muere en la cruz, and he dies in the cross? hubo un terremoto There was an earthquake, y los soldados que lo estaban cuidando and the soldiers that were watching, empezaron a decir, they started saying, oye, tal vez este sí era el Hijo de Dios. hey, maybe this was the Son of God. Pasaron 3 días 3 days went by, y dice la palabra and the word says que se desató el poder de la resurrección. the power of resurrection was released. A los 3 días To the 3 days, Jesucristo se levantó de entre los Jesus muertos. rose up from the dead. Pero lo tremendo de esto, But the tremendous thing dice, después de la resurrección de él. is that after his resurrection, En otras palabras, Jesús resucitó. in other words, Jesus resurrected, Y dice la and palabra the word says que todos los que estaban enterrados ahí, that everybody that was buried there junto a Jesús, with Jesus, dice que las tumbas se partieron. the tombs that were there, they broke. Y no solamente Jesús resucitó, Not only Jesus resurrected, sino todos los que estaban alrededor de but él. everybody that was around him. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque cuando se desata el poder de la When resurrección, the power of resurrection is released, no solamente tú vas a not resucitar, only you will be resurrected, sino que todos los que están a tu alrededor. everybody that's around you. Alguien tiene que darle gloria al Señor Jesús. Somebody has to give glory to the Lord Jesus. Se levantó Jesús Jesus rose up, y los otros muertos que estaban ahí and the other dead that were around him, también se empezaron a levantar. they started rising up too. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Fueron a las ciudades y se aparecían. They went to the city and they appeared there. Imagínense el caos que había en la ciudad. Imagine the chaos that was there in the city. Que su papá murió hace 30 años That your father died 30 years y ahora ago, te está tocando la puerta. and now he's knocking on your door. Que tu abuelo, tu tío murió hace 50 Your años grandfather, your uncle y ahora died te 50 está years ago. tocando la Now puerta. they're knocking on your door. Yo no sé qué pasó. I don't know what happened. Yo solamente sentí que un poder me levantó de la muerte. Ese era el poder de la resurrección de Jesús. That was the power of the resurrection of Jesus. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? How many give glory to the Lord? Se levantó de entre los He muertos rose up among the dead. y los que estaban cuidándolo The ones that were watching him, empezaron a decir, they started saying, verdaderamente truly, este this era el Hijo de Dios. was the Son of God. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? How many believe that Jesus is the Son of God? Dije, ¿cuántos creen que Jesús es el Hijo de I Dios? said, how many believe Jesus is the Son of God? Poderoso es el nombre de Jesús. Powerful is the name of Jesus. Número 3, Number 3, Jesús logró vencer a la muerte. he was able to defeat death. ¿Cuántos sabían que el primer Adán How many know that the first Adam tenía poder sobre la muerte? had power over death? La muerte no lo podía tocar. Death could not touch him. Adán fue creado por Dios para vivir por una eternidad, Adam was created by God to live for eternity. pero a consecuencias de su pecado, But consequences of his sin, la muerte tomó dominio sobre Adán. death took dominion over Adam. Y de Adán para acá todos And from Adam forward, everyone, tienen una cosa segura: we have one thing for sure.
o tenemos una cosa segura, or we have one thing for sure, y la muerte. is death. Pero me llama la atención But it calls my attention que Jesús that Jesus, logró vencer a la muerte. he was able to defeat the death. En Hechos 2:24 dice así: In Acts 2:24 says this, al cual Dios levantó, God raised him up, sueltos los dolores de la muerte. loosing the pangs of death. Escuche, Listen, por cuanto era imposible because it was not possible que fuese retenido por ella. for him to be held by it. En otras palabras, cuando Jesús muere, In other words, when Jesus dies, la muerte lo tomó. death took him, Y esa palabra retenido and that word that they were able to hold him, me dice it says to me que hubo una pelea entre Jesús y la muerte. that a fight was there between Jesus and death. La muerte lo tenía Death did not have a grip, retenido. had a grip on him. Pero dice la palabra The word says que era imposible that it was impossible que lo mantuviera retenido. to hold them there. En otras palabras, In other words, el poder de la resurrección de the Jesús power of the resurrection of Jesus fue más grande aún que la muerte. was greater than death himself. La muerte decía: no te puedes ir de aquí, Death would say, you cannot leave, aquí te vas a quedar. you will stay here. Pero Jesús le dijo: But Jesus said, no tienes nada en contra de you mí, have nothing against me. no me puedo quedar en este I lugar cannot stay here porque yo nunca cometí ningún pecado. because I never sinned. No me puedes retener. Hold me here. Yo fui el sacrificio I'm the perfecto. perfect sacrifice. Y vino el poder de la resurrección. Power of resurrection Y came Jesucristo se levantó And Jesus rose y up venció a la muerte. and Aleluya. defeated death. Hallelujah. ¿Cuántos le dan gloria al How Señor? many give glory to the Lord? Ahora lo tremendo es Now the tremendous thing que antes de is Jesús that before Jesus, ya había gente que resucitó. there were people that resurrected. Jesús resucitó a Lázaro, Jesus resurrected Lazarus resucitó a la hija de Jairo. and the daughter of Jairo. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, había gente que ya había resucitado. people were resurrected too. Pero ¿cuál fue la diferencia? But what was the difference? De todos los que resucitaron From everyone that resurrected, y la resurrección de Jesús, the resurrection of Jesus, ¿cuál fue? what was the difference between them? Bueno, que todos los que resucitaron Everybody that was resurrected, volvieron a morir. they died again. Lázaro se levantó, Lazarus rose up, salió de la tumba, came out of the tomb. pero pasó un tiempo, But a time went by, tal vez se hizo viejito, maybe he became old, se le llegó su hora his time came, y murió. and he died. La hija de Jairo igual. The daughter of Jairo as well. Pero Jesús But Jesus, venció a la muerte he defeated death, y la muerte no lo puede volver a tocar. and death cannot touch him again. Jesús está vivo hasta el día de hoy. He's still alive today. Oh, alguien tiene que darle gloria a Dios. Somebody has to give glory to the Lord. Jesús no volvió a morir. He did not die again. Jesús resucitó He resurrected, y hasta el día de hoy Él vive. and up to this day, he still lives. Y no hay nadie sobre la faz de esta tierra There's nobody here on earth que nos pueda convencer que Jesús no vive. that can convince us otherwise. ¿Sabe por qué? You know why? Porque lo hemos experimentado. Because we have experienced it. ¿Cuántos han experimentado a How Jesús? many have experienced Jesus? Cuando Jesús viene a tu vida te cambia la vida. When Jesus comes to your life, it changes your life. Él está vivo. He's alive. Y tenemos que entender porque tenemos que entender a Jesús. And we have to understand Jesus Porque Jesús está en todo lugar al mismo tiempo. because he's everywhere at the same time. Hay gente que lo quiere poner en una caja, Jesús. People want to put him in a box. Dicen, está sentado a la diestra del Padre. They say that he's seated at the right hand of the Father. Sí, está sentado a la diestra del Padre. Yes, he's seated by the right hand of the Father, Pero también está aquí. but he's also here. Porque a los discípulos les dijo Because disciples, he said que to them estaría todos los días that he would be there every day hasta el fin del mundo. until the end of the En world. otras palabras, In other words, está sentado a la diestra del Padre he's seated at the right hand of the Father, y está aquí con nosotros. and he's here with us. El día de hoy, Today, Jesús está aquí. Jesus is here. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? How many give glory to the Lord? Es más, It's está more. dentro de usted. He's inside you. El día que usted lo recibió como su The Salvador, day you received him as your Savior, dice la palabra que entró en su corazón. the word says he entered your heart. Entonces está sentado a la diestra del Padre. He's seated at the right hand of the Father. Está caminando en este lugar, He's walking among this place, pero también está dentro de but nosotros. he's also inside of us. ¿Qué logró Jesús What did Jesus accomplish con su resurrección? with his resurrection?
Número uno, Number one, logró probar que él era el he Mesías. proved that he was the Messiah. Logró probar que es el Hijo de Dios. He was able to prove that he's the Son of God. Logró vencer a la muerte. He was able to defeat death. Y esto es lo que me llama más la atención. And this is what calls my attention more. Logró empoderar a su iglesia. He was able to empower his church. Entienda que no fue con la muerte, It was not maybe with death. fue con su It resurrección. was with his resurrection. Entienda esto, Understand this. porque hay muchos cristianos Because there's many Christians que creen en el Cristo crucificado, that believe in the crucified Christ, pero no les ha llegado la revelación del Cristo resucitado. but they never received the revelation of the resurrected Jesus. Por eso muchos lo tienen todavía colgado en una pared. That's why many people still have him hanging from a Y wall. cuando piensan en Jesús, And when they think of Jesus, piensan en el Cristo crucificado. they think of the crucified Jesus. Lo recuerdan como el Cristo que murió They remember him as a Jesus that died. y creen en ese Cristo, And they believe in that Jesus, pero no creen en el Cristo resucitado. but they don't believe in his resurrection. No han entendido que Jesús sí murió. They don't understand that Jesus De ahí died. nos dio salvación. And then he gave us salvation. Ahí dio su sangre por nosotros. There he gave his blood for us. Ahí pagó el precio por nuestros pecados. There he paid the price for our sins. Ahí nos dio sanidad. He gave us healing. Ahí quebró las maldiciones. That's where he broke curses. Alguien tiene que darle gloria al Señor. Somebody has to give glory to the Lord. Él hizo muchas cosas en la cruz, He did many things on that cross. pero lo más importante de todo, para validar lo que pasó en la cruz, To value the most important thing that happened in that cross, pasó el día de su it was the resurrección. day of his resurrection. Escúcheme bien, Listen carefully. el cristianismo hoy en día Christianity today está dividido is divided en dos partes. in two parts. La primera The first one es aquella que cree en el Cristo que fue crucificado solamente, is the one that believes only in the Jesus that was crucified. y la segunda And the second one es aquella is the one que cree en el Cristo that crucificado, believes in the crucified pero Jesus, que también ha creído but also has en el believed Cristo the resucitado. resurrected Jesus. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? How many know that Jesus resurrected? Empoderó a su iglesia con su resurrección. He empowered his church with his resurrection. Se lo voy a demostrar con la palabra. And I'll show it to you with the word. Dice la Biblia The Bible says que cuando Jesús resucitó, that when Jesus resurrected, a la primera persona que se le apareció, the first person he appeared to, no se me pongan celosos los varones, please don't be jealous, man, sí, porque no fue a Pedro, because it wasn't Peter, no fue al discípulo amado, it wasn't the beloved disciple, no fue a Juan. it wasn't John. ¿Saben a quién fue? You know where he went to? A María Magdalena, He went to Mary Magdalene, aquella que le había sacado 7 demonios, the ones that he took 7 demons out of, aquella que tal vez todo el mundo decía, esa hermana la liberó Jesús, the one that would say, hey, Jesus delivered her, y nadie daba nada por ella tal vez, and nobody would give 1 cent for her, pero a ella but her, se le apareció primeramente first, the first one that appeared to Jesus, se le apareció a María Magdalena he appeared to Mary y Magdalene, un grupo de mujeres a group of women, y les dice, and he says, hey, hey, vayan con los discípulos go with the disciples y díganles que he resucitado. and tell them that I'm resurrected. Ya iba María con las mujeres And Mary went there with the women, y llegan hasta la casa donde estaban los and discípulos, they went to the house where the disciples were, aquellos que habían caminado con Jesús, the ones that walked with Jesus, aquellos que creían en Jesús. the ones that believed in Jesus. Pero llega María Magdalena But Mary Magdalene y les dice, hey, goes and says, hey, ¿por qué están tristes? why are you sad? Que no saben que Jesús resucitó. Don't you know that Jesus is resurrected? Tengo buenas noticias para I have ustedes. good news for you. Jesucristo resucitó. Jesus resurrected. Así como nos lo había dicho, así pasó. Just like he said it, that's what happened. Jesús resucitó. He resurrected. Pero dice la palabra que los discípulos But the word says that the disciples, no le creyeron they did not believe her. y siguieron llorando. And they kept crying. Dice la palabra que Jesús And the word says that Jesus se apareció a 2 discípulos que iban rumbo al campo appeared to 2 disciples that were on the way. y les da las mismas And instrucciones. he gave them the same instructions. Vayan con los apóstoles Go with the apostles y díganles que resucité. and tell them that I'm resurrected.
Y aquí llega Jesús. And Jesus goes there. Perdón, aquí llegan los dos The discípulos. two disciples go there. Y entran donde estaban los And apóstoles. they enter where the apostles were. Y les dicen, hey, tenemos buenas They noticias. said, hey, we have great news. ¿Qué pasó? What happened? Jesús resucitó. Jesus resurrected. Jesús se resucitó. Jesus resurrected. Jesús se levantó de entre los muertos. He rose up from the dead. Se nos acaba de aparecer. He just appeared to us. Y nos dijo que viniéramos a darle la noticia. And he told us to come and tell you. Pero ¿sabe lo que pasó? But you know what happened? Que los discípulos no creyeron. But the disciples did not believe him. Ya Jesús les había mandado a las mujeres y no creyeron. And Jesus sent the women, they did not believe. Jesús le había mandado a los dos discípulos He sent the other two disciples, y no creyeron. and they did not believe. Me llama la atención lo que hace Jesús. And it calls my attention on what Jesus does. Marcos 16:14 dice así. Mark 16, verse 14 says this. Finalmente Afterward, se apareció a los 11 mismos. he appeared to the 11 themselves. Esto fue después de haberle mandado a las mujeres That was after sending the women y haberle mandado a los dos discípulos. and the other two disciples. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Afterward, he appeared to the 11, Estando ellos sentados a la mesa, and they were sitting at the table, y les reprochó su incredulidad and he rebuked them for their unbelief y dureza de corazón, and hardness of heart, porque no habían creído because they have not believed. a los que habían visto, Those who saw him, a los que le habían visto resucitado. those who saw him after he had risen. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Como ya les había mandado a las He mujeres, sent the women already, les había mandado a los dos then he discípulos sent the other two disciples, y todavía no and they creían. still did not believe. Tuvo que ir él mismo He had to go himself, y se les apareció. and he appeared to them, Pero dice la palabra que les reprochó. but the word says that he rebuked them. En otras palabras, los regañó In other words, he told them, porque no habían creído because they have not believed. aquellos que lo habían visto The resucitado. ones that saw him resurrected. Y el versículo 15 dice así. And verse 15 says this, Y les dijo, and he said to them, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Whoever believes and is baptized will be saved, mas el que no creyere será condenado. but whoever does not believe will be condemned. Escucha bien, el 17 dice así. Listen carefully on 17. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs will accompany those who believe. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs will accompany those who believe. Entienda esto. Understand this. A los que creen que. To the ones who believe what? A los que creen en un Cristo resucitado. The ones who believe in a resurrected Christ. En otras palabras, los discípulos no habían creído. In other words, the disciples did not believe. Les mandó a las mujeres, no creyeron. The women that were sent, they Le mandó a los dos discípulos, no The two creyeron. disciples were sent, they did not believe. Y se les aparece él mismo And he goes himself, y los regaña por estar dudando. and he rebukes them for being Pero les doubtful. dice, y estas señales le seguirán a los que creen. But he said, these signs will follow those who believe. A los que creen que. The ones who believe what? A los que creen que Cristo The resucitó. ones who believe that Christ resurrected. Ahí Jesús empoderó a todo aquel There, Jesus, he empowered everybody que cree en el Cristo that resucitado. believes in the resurrected Christ. No te puedes quedar, hermano, You cannot stay, brother, creyendo solamente en el Cristo que murió, by only believing that the Jesus that died, sino que usted tiene que transicionar but you have to transition y tiene que creer and believe en el Cristo que to the resucitó. resurrected Jesus. Y estas señales seguirán a los que creen. And these signs will accompany those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name they will cast out demons. Hablará nuevas They will lenguas. speak in new tongues. Tomará en las manos They will serpientes. pick up serpents. Y si bebieren cosa mortífera, If they drink any deadly poison, no les hará daño. it will not hurt them. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Over the sick they will lay their Quiero hands and they will decirle, heal. iglesia, I want to say to you, church, la iglesia tiene que operar en el poder de la the resurrección. church has to operate in the power of resurrection. El poder se desata The power is cuando la released iglesia cree en un Cristo que resucitó. when the church believes in the resurrected Jesus. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many say amen to this? Logró empoderar a su iglesia He was able to empower his church cuando resucitó. when he resurrected. Número 5. Number 5, Jesucristo Jesus Christ. logró darnos vida He was able to give us life con su resurrección. with his resurrection. ¿Sabe por qué ahora usted y yo vivimos? You know now why you and I live?
Vivimos porque Jesús resucitó. We live because Jesus resurrected. Y le voy a decir una cosa. And I'll say one thing. Dice la palabra The word says que el que cree en mí, that he who believes in me, hablando del Cristo resucitado, speaking about the resurrected Jesus, el que cree en mí, the one who believes in me, aunque esté muerto, vivirá. even if they're dead, they will live. En otras palabras, In other words, usted, hermano, you, brother, y yo and I vamos a estar por una eternidad con el Señor Jesús. will be with Jesus for eternity. ¿Y sabe gracias a qué? And you know, thanks to what? Gracias a que Jesús Thanks to Jesus, resucitó that in his resurrection, y nos dio vida and he gave us life, a usted y a mí. to you and I. Dele un aplauso al Señor Jesús. Give an applause to the Lord. Termino con esto. And I close with this. Jesús Jesus, dijo muchas cosas he said many things. y todo lo que dijo And everything he said se cumplió. was fulfilled. Pero todavía falta algo que dijo But there's also something that he said que no se ha cumplido. that is not fulfilled yet. ¿Sabe qué es? You know what it is? Jesucristo dijo Jesus Christ said que se iba that he would go a preparar morada para to nosotros. prepare a place for you. Pero también dijo But he also said que iba a regresar. that he would come back. Yo creo I believe que la resurrección de that Jesús the resurrection of Jesus, prueba it proves que las palabras de Jesús son verdaderas. that the words of Jesus are true. Yo creo que Jesús va a regresar por su I iglesia. believe that Jesus will come back for his church. Ese mensaje se ha dejado de predicar. This message is not preached anymore. El mensaje de que Jesús pronto va a The regresar. message that he will come back soon. Pero acá hay una iglesia And here there is a church que todavía sigue creyendo that still believes que Jesús pronto va a regresar por su he iglesia. will come back soon for his church. Hay muchos en este tiempo que se han confundido There's many at this time that they're confused. y han dicho, no, ya pasaron 2000 And it años. says it's been 2,000 years. Tal vez Jesús ya no va a regresar. He will not come back maybe. Su resurrección His resurrection prueba que sus palabras son verdaderas. proves that his words are true. Y si Él dijo que iba a regresar, If he said he will come back, yo le garantizo, iglesia, I guarantee to you, que church, Jesús va a regresar por su iglesia. that he will return for his church. Por eso el trabajo de nosotros That's why our job es prepararnos is to prepare para su venida. for his returning. Yo no sé usted, iglesia, I don't know about you, church, pero la resurrección but the resurrection nos tiene que despertar has to wake us up y hacer pensar and make us think que ya no podemos estar viviendo nuestra vida that we're going to be living our lives como nos da la gana. just like we want to, Que no podemos estar haciendo lo que queramos. that we cannot do everything that we want to do. Jesús dijo que iba a regresar Jesus said he's coming back y lo va a cumplir. and he will fulfill it. ¿Cuántos creen que lo va a cumplir? How many believe that he will fulfill it? Este es el tiempo de alinearnos con el Señor This is the time up to line up with Jesus y decirle, Señor, and say, Lord, yo creo en tu resurrección I believe in your resurrection. y yo creo en lo que tú dijiste. I believe in what you said. Yo creo que tú dijiste que ibas a regresar I believe you said you will return. y yo lo creo que vas a regresar. And I believe that you will return. Por eso en esta hora, Señor, That's why right now, Lord, yo necesito alinearme contigo. I need to line up with you. No es el tiempo, iglesia, de estar jugando. It's not the time for the church to be playing. La resurrección en Estados Unidos se mira como un evento. The resurrection in America is like an Usted event. hubiera visto la iglesia de Phoenix el día de You hoy. should have seen the Phoenix church today. Estaba llenísimo, It hermano. was so full. Yo digo, ¿dónde está esa gente en los otros I servicios? said, where are these people, the other services? Porque la resurrección la hemos visto como algo especial, un evento. Because we saw the resurrection as an event, something Es special. día de resurrección, vámonos todos a la iglesia. Oh, it's day of resurrection. Let's go Pero to la the church. siguiente semana se nos olvida Jesús. But next week you forget about Jesus. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus es para recordarnos is to remind que lo us que Él dijo es that verdadero. what he said is true. Y si Jesús dijo que va a And if regresar, he said he will come back, Él va a regresar. he will come back. Por lo tanto, hay que vivir una vida That's why you have to live a life como que en realidad lo estamos esperando. just like we're expecting it to be. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen?
Quiero que se pongan sus pies. I want you to stand up.